Nuestro invitado, formado en Buenos Aires, completó estudios en Estados Unidos, en el área de marketing, específicamente en publicidad, emprendedor, empresario, pasó por cámaras, por ministerios y fundador de una de las primeras agencias de publicidad, si no me equivoco. ¿Te falta algo más? Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Me mirás sorprendido, ¿dije algo que no era? No, la primera agencia fuerte acá fue Planet. ¿Te acordás? Planet, sí. Planet fue la primera fuerte. Cuando yo volví a Posadas, después de varios años de estar afuera, Planet era número 1. Sí, Y después Planet empezó a andar más o menos y Mario Sanguinetti, que lamentablemente falleció, un querido amigo, vino a trabajar conmigo. Yo, bueno, era licenciado en marketing y estaba dando los primeros pasos acá. Visitas también. Estaba dando los primeros pasos por acá y bueno, Mario vino a trabajar conmigo. Ah, mira. Así que esos fueron los primeros pasos. En esa época me dedicaba solamente al marketing y a la publicidad. Pero eran pocas agencias. Sí. Sobre todo y de hecho, marketing. Y el marketing nadie sabía de qué se trataba. No importa la edad, ¿no? Pero ¿de qué año estamos hablando? Yo tengo 51 años y eso fue hace 20 largos. Estamos hablando de... Y yo tenía 24 años cuando volví, o sea que habrá sido, sí, hace 25, 26 atrás. y pico. Sí. Bien. La pregunta... Una época difícil porque en esa época, para el marketinero, ¿no? Tener que convencer a un empresario que le había ido bien con su fórmula, de que, bueno, de que el mundo estaba cambiando y que había otra forma de hacer las cosas, era chino básico. Y no teníamos las redes sociales. No, Claro. Entonces más o menos se amañaba la gente, ¿entendés? Entre hacer un poquito de publicidad en diario, otro poquitito en tele, y la gente zafaba. Claro. Y hablarle en esa época de marketing directo, no había redes, no había, o sea, recién empezaba internet, no te creían. Sí. Y no te creían y no te pagaban. O sea, no valía el servicio. Si Claro. todavía hoy puede ser una de las primeras cosas que cortan, te imaginás en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, yo hace rato no me dedico más a asesorar, pero ustedes que están más al día, creo que hoy el marketing tiene un lugar mucho más preponderante y es como que es una cuestión fundamental en una empresa. Te diría que en un comercio muy chiquitito por ahí zafa el comerciante y le va buscando la vuelta y la va peleando como puede. Pero en una empresa, te hablo de 10 empleados para arriba, es casi imprescindible tener una persona de marketing. Yo no sé si hay todavía empresas chicas que prescindan de alguien que las ayude. No sé si prescindir, pero no hacerlo de la manera estratégica que correspondería, ¿no? Sí. Justamente estábamos hablando de eso en el bloque anterior. O sea, Claro. La importancia de la comunicación. Claro, la importancia de la comunicación y de la comunidad. Y por ahí, ¿cuándo es ese paso de pasar de ser una pyme o un comercio chiquito que no necesita marketing o que creer que no necesita marketing a necesitar una agencia o alguien que los asesore? O sea, ¿cómo se da ese quiebre? Vos que estuviste en el proceso de crecimiento de tu empresa, digamos. Vos sabés que es una charla que se da mucho en el ámbito de la Cámara de Comercio y en esos ámbitos empresariales. La diferencia, en realidad, del debate es entre un comerciante y un empresario, ¿no? O sea, ¿qué lo hace diferente? ¿Qué te hace salir de comerciante a empresario? Yo creo que tiene mucho que ver con eso que vos decís. ¿Qué te hace? Y es salirte del mostrador, o sea, salir del bolichero tradicional, claro, irte al fondo a una oficina, empezar a planificar, empezar a mirar desde afuera de la rueda operativa, empezar a contratar gente que te asesore en algunas cuestiones, tener gente más preparada que vos para muchas cosas. Claro. Esa mirada es la que te convierte en empresario, no es cuánto facturás, ni es cuántos empleados tenés. Claro, la visión estratégica. Claro. Pero, No quiero escapar a la pregunta incómoda. sí, te voy a decir porque nos adelantamos. Nos enroscamos en la charla Sí, y sí, nos sí. pasamos. ¿Qué es marketing para vos? Bueno, te diría que la forma de entender la comercialización desde el punto de vista profesional. Si uno entiende que hay una forma profesional de comercializar en el más amplio sentido de la palabra, de las 5P tradicionales a hoy las redes sociales y todo lo que implica el comercio electrónico, etcétera, y saber que hay gente que está muy preparada para eso, pero tan preparada. ¿Vos te acordás que hicimos la jornada de comercio electrónico? Esa jornada hace un montón de años que la hice como inquietud personal porque me preocupaba el tema, porque la verdad veía que nos estaban llevando puesto entre Mercado Libre,
más las grandes. Era la época que también estaba que eran de los chabones de Córdoba, que fueron comprados por eBay. Sí. Estaba también en auge. Y había otros de zapatillas muy grandes también. O sea, había varios fuertes de comercio electrónico. Le estaban metiendo fuerte, sí. Sí, que te llevaban puesto. Nosotros estábamos concentrados en el problema de Paraguay y cuando ibas a los depósitos de Oca o cualquiera de eso, veías paquete amarillo hasta el techo. Claro. Y claro, ¿viste? Y estábamos preocupados por el contrabando y la verdad es que el comercio electrónico ahora ni hablar. La competencia estaba en otro lado. Sí. Eso también un poco lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, en el Bloque anterior. Sí. es el tema del mito de la empresa del interior o la empresa chica. Claro. ¿No? Porque hoy ya... Bueno, creo que hoy las barreras son de conocimiento más que de logística. Por supuesto, el país es difícil desde la logística. Está todo muy concentrado en Buenos Aires, entonces si no tenés un depósito en Buenos Aires y redistribuís desde ahí, no es fácil. Claro. Hablando de comercialización de productos, no de servicios, ¿no? Claro. Sí. Esa es una limitación que tenemos desde el interior. Pero tenés un montón de casos de empresas del interior que hacen mejor comercio electrónico que empresas de Buenos Aires. Y qué buena esta visión que le dabas, ¿no? Porque también, así como de comerciante a empresario, también cuando el emprendedor deja de ser emprendedor para transformarse en empresa, ¿no? Sí. Y está buena esa visión que le decís de cuando empezás a pensar más estratégicamente en tu negocio. Y sin duda, yo creo que la barrera es el conocimiento. O sea, creo que no hace falta que el emprendedor sea un profesional, pero sí hace falta que cuando empieza a emprender, empiece a prepararse para lo que se viene. Porque por supuesto que uno nunca va a saber más que los profesionales que podés contratar para cada área. Pero no podés dejar de prepararte. O sea, hay que entender bien. Y hoy la educación es libre. En nuestra época, Gerard, te sumo a mi generación. Sí, por supuesto, estamos ahí. Sí, Somalo. Así. En nuestra época era difícil capacitarse solo. Claro. O sea, hoy entre las charlas TED de YouTube hay tanta información, ni hablar de la inteligencia artificial, pero hoy hay tanto para poder formarse en los temas que se te ocurran y ser un autodidacta bastante bueno, que no tenés excusa para no hacerlo. Es que a veces tampoco es lo importante saber para hacerlo, sino saber para saber lo que necesitas hacer, Para ¿no? entender y Tal para saber cual. pedir. Exactamente. Yo creo que la clave hoy es saber pedir. Porque si vos le sabés pedir al ChatGPT, te ayuda mucho más que si no sabés pedir al ChatGPT. Incluso hay inteligencia artificial que te ayudan a escribir el prompt para pedirle al chat para poder pedirle a otra Pero cosa. no solamente para trabajar uno con la inteligencia artificial, no, para contratar terceros. Sin duda. ¿No? Bueno, acá aprovecho que está mi hija escuchando porque le va a venir bien a ella. Muchas veces los estudiantes dicen, ¿para qué me toca, por qué tengo que estudiar esta materia de Derecho? Yo que estoy en marketing, yo tuve dos materias de Derecho en mi carrera. Yo también. Y vos decís, ¿para qué? O matemática financiera. Ni hablar, o estadística, tuve que ver modelo estadístico avanzado. Yo dije, no hace falta tanto. Bueno, lo que pasa es que no podés contratar a nadie. O sistema de información O ver si contable. no te están embromando, ¿viste? Cuando se están vendiendo un servicio. Ni Entender. hablar de la contabilidad, Claro. que la contabilidad en Argentina es compleja. En nuestra época era más una administración con orientación en marketing, ¿no? Era en comercialización. Hoy los programas están mucho más enfocados. Específicos, Sí, sí. mucho más enfocados porque también las áreas se dividieron un poco más, ¿no? Sí, y creo que esa es la tendencia, o sea, creo que cada vez va a ser... Bueno, cambió totalmente el marketing, ¿no? Obviamente hay mucho más especialización que antes. Cambia permanentemente. Sí. Y hablando de cambios en el mercado, como te contaba en la pausa, a mí me interesan mucho las motos, me gustan mucho las motos y es un mercado muy importante y muy fuerte en nuestro país, sobre todo en nuestra región, Misiones, Chaco, Corrientes, hay demasiadas motos. El tema del ingreso de las motos chinas en el mercado, de las marcas chinas, perdón, en el mercado nacional. Hubo todo un trasfondo del ensamble en Argentina, que fueron por distintos tipos de gobierno. Hoy, ¿cómo está ese mercado? Y también aprovechar, porque no pudimos conseguir todavía a alguien que nos dé tu opinión de vos, cómo ves el mercado automotor, desde tu punto de vista, desde tu industria, que es las motos, la inserción del mercado chino dentro del mercado automotor argentino. Bueno, ustedes se acuerdan, no sé si leyeron que hay un libro que se llama La ventaja competitiva de las naciones, Sí. que un poco analiza a los países como si fuesen empresas, ¿no? Y qué ventajas competitivas tienen de acuerdo a un montón de cuestiones. Yo creo que es innegable que China tiene capacidades industriales asombrosas
en las cuales no hay nada que discutir a esta altura del partido, ¿no? Entonces, creo que Argentina tiene que entender que hay un cambio, o sea, no me quiero meter en política, pero esto roza un poco la cuestión de hacia dónde va el país, ¿no? Es decir, Argentina nunca va a ser un fuerte fabricando motos. ¿Por qué? Porque China produce 1 millón de motores por hora. Y, o sea, no hay forma de equiparar el volumen y toda la cadena industrial que tiene armada, desde la parte eléctrica, tecnológica, electrónica, industrial, metalúrgica, todo. Entonces, creo que en ese sentido, esa época en la cual Argentina tuvo Zanela, tuvo algunas marcas nacionales fuertes, era un tren, que ese tren se perdió. O lo ganó China, es decir, no digo lo perdió Argentina, lo ganó China o lo ganó Asia en general. Es como que hay que saber en qué hacerse fuerte. Totalmente, y Argentina es fuerte en algunas cuestiones y es muy fuerte en algunas cuestiones. Y ahí hay que agregar valor a fondo, que es lo que cuando anduve por el gobierno traté de promover acá en Misiones. Acá sin duda la forestoindustria, un poco la metalúrgica y el turismo son los pilares de la economía posible misionera, donde se puede agregar valor y hay una obligación desde el privado y el público para hacerlo. Entonces creo que en el sector de la moto, negar o intentar de que el ensamble sea argentino, que me parece está bien desde el punto de vista de decir, bueno, perfecto, ¿viste? O sea, si podemos hacerlo, pero porque conviene y es más económico que traer la moto armada, buenísimo. Pero si es simplemente para generar hacerlo. 200 puestos de trabajo, es al pedo. O sea, mandar los electrodomésticos a que se ensamblen en Tierra del Fuego para después tener que hacer una logística hasta Buenos Aires para redistribuir al resto del país. Encima que tenemos un país re largo. Después viene BID, te estaciona el barco y te vas a 5.000 autos ya funcionando y sale ahí andando los autos. Que se mueven solo encima. Solo se acomodan ahí. Y yendo un poco más a lo publicitario, marketinero, ¿no? El tema de cómo desmitificar ese ideal que tenía de los chinos o barato o malo. Bueno, nosotros no vivimos la época en la cual Japón empezó con su industria. Japón le pasaba lo mismo que a China hoy. Sí. Pero bueno, nuestros padres, ¿viste? Les habrán contado que las cosas cuando Japón empezó a hacer autos o cualquier otro tipo de producto, o los relojes japoneses, eran mal vistos. O sea, no tenían la calidad, no el reconocimiento industrial que tienen hoy. A China le va a pasar lo mismo. O sea, cuando empezó China haciendo motos, era un desastre. Sí. Y hoy las fallas cada vez son menos. Y van aprendiendo, y van con el volumen mejorando y siendo más eficientes. El mundo les enseñó mucho, porque todas las fábricas que estaban en Alemania, en Austria o en Italia históricamente, pusieron un piecito en China para hacer primero una parte de los motores, una parte de esto, y bueno, y de a poquito los chinos fueron aprendiendo, por supuesto. Y la comunicación le ayuda mucho más, digamos. Ni hablar. Y a eso iba mi pregunta de, cuando ustedes empezaron a vender motos chinas, ¿la comunicación de las marcas les daba algo a ustedes los concesionarios o le daba la moto y arréglense? Era muy precario al principio. ¿Ellos hacían algún estudio de mercado, decir, bueno, a ver, Misiones, qué moto le puedo ofrecer? ¿O era arriesgado del concesionario? Era un riesgo del concesionario. En el negocio de la moto no hay consignación, o sea que arriesgás vos el capital. Y es a prueba y error. Y había un nivel de calidad, pero te diría abismalmente peor del actual. El índice de fallas era altísimo. De las baterías, por ejemplo, de cada 10 baterías, 7 fallaban. Era terrible. O sea, nosotros ya tendríamos un stock que íbamos comprando de baterías. Era imposible desmitificarlas. Era nada contra la corriente directamente. Bueno, ese índice de las baterías falladas hoy casi no lo tenemos más. O sea, hoy de cada 10 baterías por ahí hay alguna fallada. Fueron aprendiendo. Sin duda. ¿Y eso en cuánto? ¿10 años? 20 años. 20 años. Rápido igual. Y esto de la comunicación aspiracional también yo creo que ayuda un montón, ¿no? Los autos que te muestran o las motos que te muestran. Bueno, China estratégicamente fue muy bueno porque en determinado momento tiene producto pero no tiene marca. Le pasa lo que vos decís, que nadie se quiere subir a una moto que no tenga un aspiracional que vaya con tu imagen. Entonces, por supuesto que ahí fallaban, porque hacían motos que estaban muy buenas, pero la marca era desastrosa. Entonces, viste, te dolía subirte a esa moto. Vos que sos motoquero, o sea, no te subías así nomás, claro.
claro, no. Hasta en tu grupo de amigos, ¿viste? Te gastan si te ¿Qué te subieron a vos, compraste? tal cual. La Claro. cafetera. Bueno, ¿qué hicieron los chinos? Salieron a comprar las marcas. Claro. Compraron un montón de marcas que existen en el mercado. De algunas se asociaron Sí. y a otras las compraron directamente, en autos también. Sí, sí, sí. Bueno, Motomorini, ¿Sí? italiana, es más china que Taiwán. Sí, un Chinísimo. montón, pero un montón. O sea, esa porque la viví, la probé, la sentí y digo, a la pucha, este chino anda. Sin duda. Bueno, los indios también hicieron También. lo mismo. India también es un gran jugador en el negocio de la Eso moto. te iba a decir, las Bajaj. Bajaj, Giro y TBS son muy fuertes. Sí. De las 10 empresas más grandes del mundo de motos, esas Que muchas indias motos también arriba. aspiracionales Claro. Sin duda. le sacaba un taponcito y... Bueno, ustedes saben que Bajaj compró KTM hace muy poquito. Claro. Sí, sí, sí. No, sí, son monstruos. Son monstruos y que están comprando lo que le hace falta, que era el prestigio de la marca. Claro. Hoy tenés una empresa grande, asentada en toda la provincia. ¿No saliste de la provincia todavía? ¿La provincia? Estamos en el norte de Corrientes. Ah, Ah, bien. bien. Que full moto, full bici también, pero incursionaste en algún momento en el delivery. Hace mucho tiempo, antes de que todo arranque, con Pizza Ya, ¿o no? Ah, sí, Pizza Ya. Pizza Ya, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, se la regalé a mi socio. Pizza Ya la inventé, fue mi tesis de la facultad. Pues no estaba el delivery tan incluido. No estaba el delivery y tenía un sistema de fidelización de aquella época que vos ibas, no sé si te acordás que ibas juntando Pizza Ya era el de porciones. las porciones, bueno, yo era re Claro. chiquito. Sí, sí, me acuerdo, en mi casa había. Y te llamaban, era el primero que tenía telemarketing. Tal cual. Que te llamaban por teléfono para tu cumple Sí. y te ofrecían de regalo. Teníamos Sí, una me acuerdo. base de datos muy buena, sí, bueno, la verdad que mi socio Gustavo Bichachi, que también falleció lamentablemente, también era un gran laburante. Y bueno, y tuvimos ese primer emprendimiento que anduvo muy bien, fue famoso en algún momento, porque Sí, la verdad sí, es que tuvimos un volumen. Sí. Yo lo había estudiado en la facultad después de grande, cuando llegué a la facu, uno de los casos de estudio era Pizza Ya. Mirá. Y creo que con tu materia fue. Ah, sí. Sí. Puede sí, ser, sí. pues me acuerdo sí de eso. Bueno, fue interesante. Terminamos teniendo como 20 empleados. O sea, terminó generándose un emprendimiento que pensé que iba a ser más chico en algo que era caótico, ¿no? En algún momento. Sí. Sí. Pero fue una visión, digamos, fue un... Sí, fue un proyecto buenísimo, pero bueno, yo después me fui a vivir a Estados Unidos, no lo pude continuar, lo continuó Gustavo y anduvo muy bien durante bastantes años. Sí. Y después falleció él. Sí. Y bueno, Claro. y ahí se vendió y... Y ahí ¿Y después cómo? ahora hay delivery y ahora Sí, no te mueves más de tu casa. Sí, No, ahora no te sí, mueves. ahora ¿Y cómo fue lo del el subirse al mercado de las bicicletas también? No sé si existe una relación entre moto, bici o es dos muy ruedas. forzado, sí, aparte de las dos ruedas, es como no sé si es el mismo público. Bueno, ustedes Yo creo saben que no, que, no sé. ahí nos condiciona un poco... Sí, son diferentes públicos. Son diferentes. Tal cual. Y son diferentes formas de comercializar, y, Exactamente. sin duda. En nuestro caso, entramos en la bici en un momento en el cual, antes de la pandemia, que fue fantástico, porque la verdad es que a partir de la pandemia vendimos una cantidad enorme de bicicletas, porque la gente quería salir al aire libre, Claro. y una de las pocas cosas que te permitían era salir a andar en bici. Claro. Así que estaba bárbaro, ¿viste? O sea, estaba muy bueno. Yo iba en bici a trabajar, Claro. estaba fantástico. Así que fue un momento en el cual nos ayudó mucho el mercado. O sea, el mercado se disparó. Acompañó. Después pasó la pandemia y se volvió a normalizar el mercado y la gente volvió a andar en colectivo o en Uber En o Uber, en auto o en colectivo, o lo que sea, ¿no? O caminar. Pero el proceso de las bici, digamos, fue... La pandemia te ayudó, pero fue Sí. antes de la pandemia. Entramos antes de la pandemia, pero el despegue comercial lo tuvimos con la pandemia. Con la pandemia. Fue una decisión que sigue siendo todavía una decisión difícil en nuestra empresa, que estamos muy focalizados, hasta el nombre nos condiciona, ¿no? Por eso en determinado momento decidimos corrernos un paso atrás y armar como una marca paraguas que es Tienda Full, Claro. y que después coexistan diferentes rubros, como por ejemplo las motos, las bicis y ahora la náutica. Empezamos a vender motores de lanchas de la mano de Yamaha, que Yamaha es líder mundial en motores de náutica y que es un proveedor nuestro. Entonces en determinado momento nos dijo, che, nos hace falta en misiones presencia. Entonces bueno, nos metimos en la náutica. Claro. Así que la verdad es que nos dimos un paso atrás con Tienda Full, armamos una marca paraguas, Full Moto por supuesto, que es el 90% de nuestra actividad, y por eso
salió Full Bicis y ahora con la náutica, bueno, tenemos que ver cómo lo Full Río, Full cómo lo Náutica. presentamos, Full sí. Náutica. Tal cual. Tengo un puerto ahí que pueden hacer un lanzamiento, si quieren podemos organizar un evento sin problema, 400 personas entran Dale, sin dale. drama. ¿Cómo? Pero está genial eso porque es como que todo va con todo, y el hilo conductor es el motor. Y puede ser. Sí, tal sí. cual. Sí. Las Sí. ruedas y el motor. Las ruedas y el motor. La movilidad. La movilidad. claro. Sí. Sí. Bueno, eso es un tema que yo trabajo mucho en capacitaciones, además, en qué negocio estamos. ¿no? Claro. Sí. Que es un poco importante para el emprendedor o para el negocio definir eso. Sí. Y a partir de ahí siempre decimos, Lego, ¿en qué negocio está Lego? Y está en el desarrollo del niño, Claro. Sí. ¿no? Lo que le permite ir más allá de las piecitas. Tal cual. Claro, porque, y Exactamente. un poco también lo que estábamos hablando recién era de que dónde está el negocio. Está bien, yo te vendo la moto, pero además te vendo el casco, te vendo el equipamiento, te vendo las Sí. valijas, te vendo todo eso. Eso también influye, o sea, por ahí el primer impacto, el primer contacto es la moto, pero después ya te llevas todo el equipamiento y después ya venís a comprar tu bici también y ya comprar el equipamiento para la bici y si te gusta el río, tengo el motor para tu lancha. Ahí sí. Sí, yo creo que como en que- todos los rubros entender el negocio te permite buscar negocios horizontales, ¿no? O sea, es como que en mi vida personal yo tuve muchos emprendimientos de distintos rubros y creo que por ahí fue un error porque cada rubro nuevo que uno emprende tenés que pagar el derecho de piso, te lleva una curva de aprendizaje costosa en términos de tiempo y de dinero. Y la verdad es que en todos los sectores, si uno entiende bien el negocio, hay muchos subnegocios dentro de la misma categoría. Claro. Que los podéis ir anexando. a Sin medida. duda, y en el cual dominás el tema. Tal Claro. cual. Entonces no tenés esa curva de aprendizaje, los riesgos son más chicos, tu fuerza como marca y como equipo es mucho mayor. Claro. Algo que yo siempre digo al cliente, ¿no? Los consultores es como que sabemos de todo un poco, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo tiene que ser muy en conjunto porque el cliente es el que sabe de su negocio, Claro, claro. ¿no? Y el profesional es el que sabe de... Aporta la visión estrategia, estratégica. Y con eso de la horizontalidad y lo de la movilidad, la llegada de Uber a Posadas, ¿influyó en cierto modo en la venta, en la cantidad de la venta de motos? Ahora que está tan de moda Uber Moto, Uber Packaging, o fue como... No, el mercado sigue no impactó. No, el mercado sigue en números normales. No notamos, puede ser que haya una caída en el consumo normal y que esté compensada por un aumento en el uso para Uber. Claro. Yo creo que en general la gente tiene la posibilidad que se compre una moto para moverse, Sí. que la otra vez charlaba con una persona que trabaja en una empresa en Garupá y se compró la moto para ir a su trabajo, Claro. no se compró la moto para hacer Para Uber. hacer Uber. Pero se dio cuenta que si hacía Uber cuando se levantaba a la mañana para ir para allá, Claro. se ganaba unos pesos. Entonces empezó a hacer Uber cada vez que iba y volvía. Y ahora a la tardecita también hace un poco. Entonces charlaba con él y se hace de 30 a 40 mil pesos por día adicionales que le vienen bárbaro. Entonces creo que se da mucho eso, que te permite combinar con otros trabajos Claro. la movilidad y hacerte de uno. A de mí unos pesos. me habían contado gente también charlando, me decía, yo hago Uber con eso junto para pagar la cuota de la moto, después el resto de la moto está pagada y uso para ir y venir al trabajo. Entonces sí, y es inteligente, o sea, Sin y duda. después hay un alumno del INCAE que tiene, él compra motos, Sí. alquila las motos a gente que haga moto Uber Sí. y él les cobra, como antes era alquiler de taxi, él les cobra alquiler de la moto. Sí. No sé Que no qué se- tan que no legal se sea entere- eso. Que no se entere Uber. Sí, sí, pero le alquila a la gente para que haga moto Uber, delivery y demás. Y es un negocio, entonces es lo que siempre decimos, tipo, el argentino le encuentra la vuelta al negocio siempre. Sí, sin duda es una forma de cuentapropismo que ayuda, sobre todo en épocas difíciles. Exactamente. Y que te genera una salida independiente. Claro. O sea, no depende de nadie. Que Dependete. tuvo un boom y creo que ahora está decantando... Bueno, yo creo que Posadas particularmente, nosotros, bueno, estamos en un montón de ciudades, pero en Posadas particularmente hay un muy buen transporte público. O sea, a pesar de toda esta disputa que hay del transporte público, claro. etcétera, comparado con otras ciudades, el transporte público de Posadas es muy bueno. Sí. Pero como contrapartida, los barrios son muy lejos, ¿no? O sea, en vez de que haya un proyecto de ciudad donde se focalice más en el casco urbano la población, Claro. se armaron, eso fue, te diría, que
producto de que se licitaban los barrios con los terrenos comprados. Entonces el que ganaba la licitación la ganaba en donde tenía el terreno. Claro. Sí. Entonces había un barrio que, no sé, Santa Elena, ¿no? Allá lejísimo. Bueno, eso como particularidad hace que Posadas sea extensa y que moverte no sea sencillo, ¿no? O sea, por más que te puedas tomar un bondi, bueno, conectar, ¿no? tenés que combinar, claro, hay que ver en los barrios alejados cada cuánto pasa. Sí. Entonces, por supuesto que la moto te da una independencia y una velocidad que es difícil de compensar con otros medios. Hoy lo mencionamos durante tu gestión en el Ministerio, impulsaste Misiones Digital, era el evento, ¿no? Sí. Capacitación en e-commerce. Sí. ¿Qué aprendiste y qué implementaste de estas transformaciones digitales, ¿no? Porque yo siempre digo que la transformación digital va más allá de ponerse una red social o ponerse una tienda, sino que es preparar una empresa para eso. Sobre todo con un producto que no es de consumo masivo. Sí, es buena la pregunta y es dura la respuesta. Yo primero arranqué con ese evento de comercio electrónico que hicimos allá en el centro de convenciones, que salió bárbaro. Yo no estaba en el gobierno en ese momento y lo hice por motus propio, en el cual ayudó el gobierno, ayudaron las cámaras. La verdad fue que cámara, sí, se sumó mucha gente. La verdad es que tuve mucha ayuda para hacer el evento salió fantástico. Trajimos a toda la gente de CASE, de la Cámara de Comercio Electrónico de la Argentina, que tuvimos también mucho apoyo de ellos. Se alinearon los planetas. Sí, fantástico. Y sirvió, mi objetivo principal era concientizar respecto a lo que estaba sucediendo, no a lo que se venía, o sea, a lo que estaba ocurriendo y que muchos no lo veían, ¿no? Entonces, como primer sensibilizador creo que fue muy bueno. Después, cuando entro al gobierno, empiezo a ver cómo hago desde el Ministerio de Industria para tratar de generar alguna herramienta que ayude a las empresas a meterse en el mundo del comercio electrónico, de Mercado Libre. Hicimos algunos acuerdos con Mercado Libre. Mercado Libre nos ayudó mucho, nos abrió las puertas, siguen abiertas esas puertas, hay que aprovecharlas, en la cual tiene una persona que se dedica al vínculo con las provincias para generar tiendas específicas por provincia. Pero la verdad es que el salto de la empresa tradicional al comercio electrónico es difícil. Y es generacional también. Entonces, la verdad es que creo que todavía estamos muy mal en general. Creo que todavía al sector empresario en general lo veo muy poco preparado, me incluyo, como para poder comercializar y realmente vivir del comercio electrónico como está ocurriendo en muchos casos, ¿no? Claro. Así que creo que el esfuerzo es un esfuerzo que no hay que abandonar. Creo que en ese sentido hubieron desde el parque industrial también algunos proyectos, hubieron muchos intentos y creo que siguen habiendo y hay que seguir, porque obviamente la tendencia es que cada vez más se comercialice casi todo a través de comercio electrónico. Sí. Claro, desde mi punto de vista creo que va por esto que te decía un poco, ¿no? El tema de es un punto de venta más. Claro. Es preparar una empresa para un punto de venta, una sucursal más. Sí. Tal cual. ¿No? Y muchas veces cuesta eso. Sí. Bueno, viste que se habla mucho de la omnicanalidad. Claro. Creo que entender eso implica asignar una estructura de costos específica para eso. O sea, no es que vos, Nico, que estás medio, no al pedo, ¿no? Pero que te sobran 2 horas, fíjate. Ponete a contestar los mensajes de Instagram. Es que eso es lo que pasa. O sea, y yo quería llegar a una pregunta de eso, que ahora con el tema de las desregulaciones y demás, ¿cómo ves si a un futuro de corto, mediano plazo se va a poder comprar una moto por la web y que vos la pasas a buscar y sin problema te la lleve? Y ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Nosotros estamos vendiendo motos en las cuales el cliente no nos vino a visitar físicamente. Claro. Nos conoce porque invertimos mucha plata. Porque hay confianza y tiene trayectoria. Tal cual. Y nos están comprando la moto de manera digital. Después, por supuesto, hay un acercamiento a donde vienen y concretan la operación, por ahí señan la moto a distancia, vienen y concretan la operación, pero donde el vínculo, que antes era presencial 100%... Claro, porque por los papeles y por todo eso, bueno, o sea, más por ese lado que mi pregunta, porque es que a mí todo me encantaría... va a ir hacia lo digital, claro, todo va a ser digital, hasta el compro, momento paso a buscar y listo, o mandámela en una camioneta y la tengo ahí en casa. Es complejo nomás el hecho de que cuando entregás la moto hay todo un proceso de preentrega parecido al del auto, a donde
mucha gente por ahí no sabe cómo funciona la moto, Claro. entonces hay una pequeña capacitación de cómo se arranca, de cómo resolver Necesaria. cuestiones básicas. Claro. Sí, hay mucho, por eso decía, ¿no? Hay muchos productos que por ahí permiten totalmente la digitalización y otros que necesitan. Claro. Sí. Y creo que el consumidor en cierta forma también todavía Sí. necesita esa humanización. Bueno, es que creo que va a existir siempre y cuando la experiencia sea interesante. Exacto. Si no hay una experiencia interesante de por medio, ¿para qué me voy a ir a...? Hasta allá, con este Claro. calor. Claro. Tal Con cual. 40 grados, si me Si no pueden traer a la tengo, y puerta de mi además, casa. y además no tengo riesgo en la compra, entonces más vale la compro por internet, chao. Y no Listo. pierdo tiempo. Sí, sí, es sí, cierto, sí. es cierto. Otra cosa que las charlamos mucho también es la experiencia del cliente, Ah. ¿no? Y bueno, es que hay rubros en los cuales la experiencia, prácticamente no hay demanda en la experiencia. Claro. Claro. O sea, por más de que vos quieras generar una experiencia copada en la venta de tornillos, y al tipo no le importa mucho vivir la experiencia de la Tornillo, compra. tornillo. Tal cual, y el tipo sabe qué es lo que quiere, entonces bueno, busca a través, aprieta el botón y chao. Chao. Claro, sí, sí. Bueno, pero ahí sigue existiendo un poco la experiencia en ese proceso de apretar el botón. Claro. ¿Cuántos pasos te llevó a apretar ese botón, el Sin pagar? duda, sin duda, y La ahí comodidad. hay un mundo por descubrir. Claro. Mucho. Que viene asociado con la inteligencia artificial. Sin duda, y con la experiencia de poder ver, viste que en la indumentaria está pasando mucho, la posibilidad de poder probarte, entre comillas, Claro. virtualmente, Que arrancó la un poco con ropa, los lentes. los talles, cosas así. Bueno, ahí hay mucho por descubrir todavía. Que muchas tiendas ya están haciendo este recorrido que podés hacer por la tienda física, lo haces. Sí, sí, sí. Tal cual. Claro. Igual creo que la experiencia de salir a caminar, de hacer shopping por ahí, sigue siendo interesante, ¿no? Sí. No, por eso digo, la humanización todavía Claro, va a sí, sin seguir duda. existiendo. El Tienen paseo, que- tal cual. Tienen que Sí, convivir las sí, dos cosas sí, todavía. sin ¿no? duda. Para despejar la mente. Va a depender Sí. de cuándo el cliente nos deje ser o totalmente online o siga necesitando. Es que las dos van a cosas. coexistir, me parece. Me parece que la tendencia es que en los rubros que son interesantes, Sí. van a coexistir. Es probable que la persona salga igual a pasear y que no se compre todo lo que necesita online, pero si después necesita comprarse las medias y no las compró, bueno, las compra online. O sea, van a coexistir sin duda. Bueno, pero hablando de esa experiencia, Full Moto fue uno de los primeros que hizo esos test drive en la costanera. Me acuerdo Sí. que era muy novedoso, que ustedes iban con todas las motos, las banderas, Sí. y la gente podía ir a probar la moto. O sea, Sí, eso sí, sí. era como que muy loco. Era Sí. solo probar el auto, no, acá podía probar la moto. Y vos sabés que sigue siendo contundente. Hace poquito hicimos, en octubre o noviembre, hicimos un test ride con Bajaj. Ajá. Y bueno, hacía un calor de morir, se hacían 50 grados en la cascada. Ajá. Bueno, pero viste, era difícil encontrar la fecha. Bueno, hicimos, a pesar de que sabíamos que iba a hacer calor, lo hicimos igual y vino un montón de gente. Claro. Sí, sí, sí. Así Eso que, llama la atención. sí, sin duda de que por supuesto que más allá de la compra, todos somos fanáticos, en el caso de la moto, ¿viste? Claro. O sea, hay un fanatismo que hace que... Es lo que va más allá. Tal cual, Claro. no es simplemente ir y volver del laburo. ¿viste? No. Bueno, se nos fue la hora. Sí, Estuvo lindo. impresionante. No quiero sí. dejar de saludar a mi suegra acá que me pasó el nombre del filósofo Ah. What's Like, del axioma este que decíamos, imposible no comunicarlo. Charlábamos al principio. Tal cual, sí, Uno de sus axiomas es lo que hagas, comunica. sí, tal cual. Así que bueno, Nico, un placer. Espero que te hayas sentido bien. Bueno, un placer. Se nos fue el programa. Cuando quieras volver, nos avisás y venís. Cuando ustedes sí, por supuesto. me inviten, para mí es un placer. Es más, y hablar de ahora esto. hay 2 semanas que hay 2 jueves que va a quedar esa silla vacía, así que podemos cambiar a Nico por Nico. Es bueno. El Grab sigue siendo Nico. Solo cambiar la cara, dejar el mismo nombre. Bueno, cuando quieran. Gracias, Nico. Gracias a ustedes. Nos encontramos el próximo jueves con más Domingo. Nos vemos. Tu marca puede estar acá. Sí, justo acá. Promociona tu negocio en domingo y hacete conocer de verdad. Es tu momento. Por la que su mundo gira. Se aparta corriendo de mamones, soquetes, ni fiolos, pipiolos. Usa su lengua como un sable, mientras se ríe y nos apura. Y por las dudas nunca está cerca de las vías.
que acá debo notar, estás cansada de estar rodeada y no puedo videar. Ellos te quieren amar de formas que más hacen que cambies. Tal vez ya no quiera despertar, escaparme. No sé qué hay atrás, pero nos llama, nos atrae.